Buenas tardes, agradeciendo a la alta dirección, también a Dirección Técnica Registral por esta invitación, que de ninguna manera pretende como desarrollar el trabajo a tan dignos profesionales que trabajan en la base gráfica. La visión mía es desde el punto de vista registral, que precisamente comulgo la tesis de que la calificación registral del registro de predios tiene una connotación catastral registral, técnico registral, como podría decirse, y eso precisamente es lo que voy a exponer. La visión que se tiene en la modernidad respecto a la calificación en el registro de predios, ¿no? Eh, Todos me conocen, y los que no, pues yo soy vocal del Tribunal Registral. Además, soy docente universitario y mi especialidad obviamente es el registro inmobiliario, ¿no? Me he enfocado a capacitarme y con la experiencia que tengo en el tribunal a tener ideas claves para fortalecer la calificación, porque al fin y al cabo lo que se hace en el registro es calificar, ¿no? Calificar para inscribir. Eso es lo que se busca en el registro. Vamos a primero comenzar con el tema del predio, ¿no? Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico. Uno debe tener en consideración que al tratarse de un registro eminentemente técnico, tenemos que definir qué cosa es el predio, ¿no? Y le puedo decir que este tema es totalmente nuevo, como decir, se ha venido fortaleciendo con el tiempo, aunado a la modificación que se hace a la ley 31.309, cuando se incorpora entre los principios registrales sustantivos al principio de especialidad, ¿no? En la normativa, hasta antes de la 31.309, el principio de especialidad estaba como soslayado desde el punto de vista reglamentario, como si el principio de especialidad no tuviera esa relevancia que tienen los otros principios que estaban desde un inicio, desde el Código de 1936, ¿no? Que tiene la relevancia de los otros principios registrales. Se ha luchado para que tenga esta fortaleza. Y no es solamente una cuestión de darle una etiqueta, de decir, mira, de ahora en adelante el principio de especialidad es un principio sustantivo, no es un principio que tenga que ver necesariamente desde el punto de vista de la organización del registro, que es lo que se decía en el Código de 1936 y que tampoco lo dejó de lado el Código de 1984. Nuestro Código Civil actualmente tiene muchos años, desde la promulgación del Código Civil hasta ahorita, 2026, ya han pasado muchas cosas, ¿no? Y una de estas cosas precisamente la implementación de las áreas de catastro. Hasta antes de eso, el registro de predios, llamado registro de la propiedad inmueble, estaba circunscrito solamente a la calificación de derechos, ¿no? Y era necesario, por tanto, tener un concepto de lo que es el predio. Creo que todos ustedes tienen la visión técnica del predio y todo lo hemos definido como un trozo de terreno, ¿no? Cerrado por una línea poligonal, que es lo que de repente para algunos les puede parecer algo simple, pero desde el punto de vista jurídico tiene mucha relevancia. Un predio que no cierra, un polígono que no tiene sus lados completos, no es objeto de derecho, no es objeto de oponibilidad. Y eso tal vez debemos nosotros empezar a cambiar el lenguaje. Particularmente yo les digo que muchos abogados, que son los que al final llevan los trámites de registro de predios, se asustan de la forma como se les observa en la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, la expresión de decir, el polígono no cierra, el predio está desplazado. Estas cosas que pueden ser simples para los que conocemos, asusta y la gente, el abogado no sabe cómo resolver esta observación, porque se lo decimos así, y más fácil es decirles, mira, sabes que tus coordenadas que estás planteando no es lo que corresponde, ¿no? Porque si tú le dices tu predio está desplazado, van a entender que el predio anda caminando de acá para allá, o que el polígono que no cierra, pueden decir, ¿y de qué estamos hablando? Y es que si uno define qué cosa es el predio, debemos tener claro que es un polígono cerrado. Un polígono que no cierra no es un predio. Y un predio
Un polígono que no cierra no puede ser objeto de derecho, no puede generar partida registral y no puede dar lugar a cualquier acto modificatorio, ¿no es cierto? Entonces el predio, comenzando por eso, ¿no? El tema de decir para todos nosotros que es un polígono cerrado. No hay forma de decir que no existe un predio. Desde que uno le dice al usuario, tu polígono cierra, por las coordenadas que estás planteando, ya prácticamente le estamos diciendo, no hay predio en tu tema, ¿no? Y bueno, también se dice que está edificado, porque un predio puede estar edificado como puede no estar edificado, y acá viene la parte jurídica, que tiene que ver como perteneciente o destinado a un propietario o varios en común, en copropiedad o propietario. A diferencia del catastro, el predio, o sea, el predio que uno inscribe en el registro tiene que tener un dominio. No puede ingresar al registro predio sin dominio. De hecho, el artículo 2018 del Código Civil dice que la inmatriculación empieza con la primera de dominio, ¿no? O sea, el Código Civil lo habla así. Primera de dominio es igual a inmatriculación, ¿no? Entonces, no puede ingresar al registro un predio si es que no hay un derecho de propiedad. O sea, yo no puedo ingresar predio por posesión, no puedo ingresar un predio por derecho de superficie, ni ningún otro derecho real que viene desde el derecho de superficie, usufructo, servidumbre, ningún, ni siquiera la copropiedad sola, las cuotas ideales, sin definición, porque es cierto, ustedes pueden conocer qué cosa es la copropiedad cuando dos o más personas son dueños de algo, pero la persona sola con su cuota idea tampoco puede inmatricular. Entonces, claramente lo que le diferencia al registro de predios con el catastro es que en el registro solo ingresan predios con dominio. Si no hay dominio, no forma parte del registro. Puede formar parte de una cartografía, puede formar parte del catastro, puede formar parte de un mapa temático, pero jamás puede pertenecer al registro. Entonces, son temas que debemos tener como una idea fuerza. Debe haber un predio, debe haber un dominio. Si eso no podemos hablar de un registro de predio. Eh, por eso es que aquí en el dispositivo estamos diciendo, hay una vinculación entre el predio y el dominio, ¿no? Y solo hay predios donde hay derecho de propiedad y solo hay propiedad sobre predios que realmente existen. Y eso también alguna vez conversando con la gente antigua, me lo dijeron multado, y una vez me habló, doctora, se habla de predios imaginarios. ¿Qué cosas son predios imaginarios? Eh, pues sí, al parecer la descripción era tan fantástica de los predios en los tomos que la verdad es que por más ganas que uno le ponga, a tratar de describir el predio o de tener una referencia, el predio que se ha escrito, no hay forma de ver que ese predio haya existido alguna vez. Por eso es que le llaman a algunos en la literatura de catastral los denominados predios imaginarios, que existieron solamente en la mente del usuario, que son imposibles de graficarlos y siquiera imaginarlos. Es una unidad también, debemos tomar en consideración que el predio es una unidad en el tráfico jurídico inmobiliario. Es lo que se vende, es lo que se graba, es lo que se traslada. Eso es lo que debemos tomar en consideración. De ahí la importancia de que el registro de predio defina realmente no solamente al predio, sino al propietario de ese predio. No podemos, como institución, tener una ambigüedad sobre el predio. Todos debemos luchar para que el registro proclame propiedad sobre predios definidos, ¿no? Por eso es que cuando uno estuvo por ahí tratando de empujar la 31309, le dijimos que era de verdad de una necesidad pública la implementación de la base gráfica, la complementación de aquel, porque no podemos decir que hay propietarios cuando no sabemos qué predios son. Tener un predio que no se puede describir es como decir, como diría por ahí el Puma, es ser dueño de nada. ¿Dueño de qué? ¿De qué me sirve estar como propietario en la partida registral si ese derecho que me está proclamando la partida yo no lo puedo definir? Y la responsabilidad parte del registro. Y solo el registro puede decir que no hay predio cuando ha agotado todos los mecanismos para describirlo, porque nuestra responsabilidad desde el siglo antepasado ha sido publicitar,
derechos de propiedad. Y no hay derecho de propiedad, y les reitero, si es que no hablamos de un predio definido. ¿Cuáles son las características jurídicas del predio? En primer lugar, debemos tomar en consideración que el predio es un bien inmueble. Es un bien inmueble como lo es la propia concesión. La concesión también es un bien inmueble, no es solamente un derecho. Por lo tanto, este, son dos inmuebles diferentes, ¿no? Y eso repercute mucho cuando hacen un informe del área técnica y dicen, cuando van a decir su informe, hablan sobre concesiones y se superpone con una concesión, que no puede haber una superposición. Pueden haber superposiciones gráficas entre predios, pero una concesión no se superpone, simplemente coexisten. Las concesiones, así como el predio, son inmuebles independientes, por lo tanto pueden coexistir de manera amigable. Los derechos de repente pueden conflictuarse, pero el derecho real como tal, el bien como tal puede consistir. O sea, los bienes pueden coexistir amigablemente, aunque estén en el mismo lugar. Es una ficción del derecho. Sí, efectivamente, es una ficción del derecho, pero no son incompatibles, ¿no? Entonces, también les quiero decir que es cierto que el predio es un inmueble, pero no todo inmueble es un predio, como les comentaba hace poco. La concesión es un inmueble, pero no es un predio. Es ante todo un objeto de contrato, parte del acto jurídico. Y aquí viene un tema muy importante que justamente uno para lidiando con las rogatorias de los usuarios, cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? El predio per se incluye el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Cuando uno transfiere el predio lo transfiere con todo, con lo que está abajo, con lo que está sobre el suelo y con tal sobre arriba. No, entonces uno dice, pero ¿puedo vender los aires? ¿Me puedo reservar los aires? La respuesta es no, no te puedes reservar los aires en tanto no generes un nuevo derecho. Esto es, que mm, apruebes un régimen de propiedad horizontal o generes o formules un derecho de superficie, constituyas un derecho de superficie, ¿no? Pero si no constituyes derecho de superficie, no constituyes una propiedad horizontal, por defecto, cuando uno vende un predio, lo vende con todo, ¿ok? Entonces, esas rogatorias que tenemos actual que dicen, no, pero yo nunca le vendí el aire, yo nunca le vendí el sótano, no puede ser, ¿no? Porque el Código Civil define al predio con todo, por defecto, es todo. Si uno quiere separar el suelo, el sobresuelo y el subsuelo, tiene que generar derechos singulares en la ley especial que corresponda. Es importante tomar en consideración que el predio debe estar suficientemente delimitado, ¿no? Y eso es importante en cuanto a la descripción e identificación, que creo que es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro registro de la propiedad, el tema de la descripción e identificación, ¿no? Y esto lo voy a ver más adelante cuando hablemos de los sistemas de identificación del predio. Eh, ¿Por qué? Porque conforme al principio de especialidad, siendo el predio el objeto de folio, este tiene que estar debidamente identificado. Y eso no se hace solo. Ahí viene la tarea conjunta del registro con las áreas técnicas. Por eso es que se recibe el apoyo para poder identificar en caso se necesite mayor pericia para ello, ¿no? Porque en principio nuestro sistema se basa en la consensualidad. Los predios han entrado al registro por mero consenso. El predio ingresó porque alguien le vendió a otro y eso ingresó al registro. En otros sistemas, el predio primero existe y luego se transfiere. Parcelan, son de la corona, son del Estado, y luego, una vez identificado y catastrado, entra el tráfico jurídico. En nuestro sistema es al revés. En nuestro sistema, por el mero consenso y por la libre contratación, las personas han definido el predio como lo han querido hacer. Debemos considerar además que el predio es un espacio que debe ser susceptible de aprovechamiento independiente, no es un suelo cualquiera, ¿ok? Y eso me viene a colación el tema del saneamiento de los parques, ¿no? Porque alguna vez nos dijeron hay que hacer un declaratorio de fábrica cuando yo pongo bancas, por ejemplo, ¿no? Y eso tuve una municipalidad que quiso sanear
o sea, como declaratoria de fábrica, la implementación y la construcción de bancas. Y eso nosotros lo hemos negado porque no es una unidad de un aprovechamiento independiente, ¿ok? Y además tiene que haber una unidad en la propiedad, como les comentaba desde el inicio, ¿no? El predio tiene un dueño o una pluralidad de dueños, pero no en porcentajes, en uno solo. No hay inmatriculación en mérito a cuotas ideales, ¿ok? Y bueno, como les digo al final, debe ser susceptible de abrir folio. Y cuando uno habla de susceptible de abrir folio, a diferencia del predio común, que es un trozo de terreno cerrado, todo ese tema, eh, esto dista de la descripción de lo que son los aires, ¿no? Alguna vez yo escuché a un extranjero decir, mira, qué raro, en el Perú se venden aire, o sea, se vende nada. Pues sí, en el Perú nuestro sistema permite que abramos partida aun cuando no esté construido, y eso lo llamamos nosotros aire, ¿no? Y es porque el sistema registral lo permite. A pesar de que no es un trozo de terreno, es susceptible de abrir folio y por lo tanto es considerado también un predio. Acá es una cosa que tal vez no sea la más indicada, pero siempre quiero hablar de este tema incluso sobre todo para los que no somos ingenieros o no tenemos esta formación. Pero es importante saber que si bien es cierto, el predio tiene una connotación jurídica, también tiene una proyección geográfica. Y eso no es solamente un polígono que está volando, no es solamente un dibujo en un plano o simplemente puntos en una cartografía con sus coordenadas. El predio tiene una proyección geográfica, está en un lugar, está ubicado en un lugar. No podemos decir, y eso es lo que yo trato de difundir siempre, sí, a veces nos es más fácil decir, mira, ese predio no sé dónde estará, o no sabemos la ubicación porque no hay planos, y eso creo que debemos repensar, ¿no? Porque sí siempre van a haber elementos que nos van a permitir identificar al predio, porque el predio no es solamente un polígono, está rodeado de una geografía, ¿no? Y aquí como lo he puesto, el predio debe ser objeto de individualización en áreas de principio de especialidad que debe ser precisa pero elástica. Esto implica que nunca vamos a encontrar una exactitud en cuanto a la descripción y eso creo que lo debemos tener conciencia cuando uno toma una foto de alguien, uno dice, mira, y esta foto me salió mal, esta foto mía no soy yo y nos tomamos varias fotos, ¿no? La foto no somos nosotros, la foto es nuestra representación. Entonces los planos no es el predio, es una representación del predio. O sea, un predio debe ser susceptible de ser identificado, pero no debemos olvidar que tiene una proyección geográfica, está ubicado en algún lugar. No, no podemos decir, no sé dónde está el predio, no podemos determinar. Y eso porque hacemos una evaluación meramente técnica y no le damos esa connotación registral, ¿no? En la partida registral te dice dónde está el predio, que está ubicado en tal lugar, que tiene tal, que tiene tal. Sí sabemos dónde está el predio. De repente no lo tenemos una exactitud, pero podemos llegar a una precisión. Eso es algo que yo encontré en alguna literatura de catastro cuando se dice, no debe buscarse la exactitud. No somos la Tierra no es un puzzle, no es un puzzle donde todas las piezas se encajan de manera exacta. Y alguna vez, por ahí, cuando estuve llevando algunos cursos, escuché que alguien decía, es que no debemos olvidar que hace muchos años Cristóbal Colón nos dijo que la Tierra no era plana, la Tierra es redonda. Y por lo mismo, la representación plana de un predio siempre va a tener estas cositas raras, ¿no? Y por eso uno debe propender a identificar al predio, a ubicarlo al predio, aunque no nos lleve a una exactitud matemática ni una exactitud de un puzzle. Siempre va a haber algo que no cuadra, siempre va a haber algo que de repente no encaje. Y es por eso mismo, porque el predio está en la tierra, no está flotando, el predio no está en el plano, el predio está en la tierra.
Y bueno, cuando hablamos de una descripción identificada del predio, nos estamos refiriendo a la posición geográfica del predio que se inscribirá en el registro tomando en consideración todos sus elementos descriptivos. Y cuando yo hablo de los elementos descriptivos, digo todos, todos, porque así lo dice el reglamento. El reglamento dice claramente, si ustedes ven el artículo 19, no nos dice el predio debe identificarse solamente con sus coordenadas UTM, el predio puede identificarse con todo. Y vamos a ver que ya la doctrina ha recogido diferentes formas de identificar al predio, ¿no? Eh, pero eso no significa que nos aislemos de la parte técnica. Obviamente que la parte técnica en el registro de predio tiene un valor incalculable, tiene mucho, es una de las herramientas más fuertes que cuenta el registrador para poder calificar. También debemos tomar en consideración que los predios colindan con predios. Y eso a veces parece redundante, pero yo veo unos informes, sin hacerle una crítica, simplemente estoy comentando, predios que nos visualizan como si fuese polígonos, simples dibujos. Y creo que de repente el trabajo nos gana y nos olvidamos que los predios colindan con predios, que ocupan un lugar geográfico y tienen una forma geométrica cuando fuese, no siempre, y eso ustedes lo saben. Ahora, estos elementos eh, suponen que puedan ser graficados en una base gráfica, ¿no? Y esta que es una herramienta muy importante como lo que estamos diciendo hasta ahora. Y debemos tomar en consideración, cuando uno quiere determinar el predio, uno se da cuenta, ¿no? Y esto está de más decirlo a ustedes, pero sí, para que vean la visión que tiene una abogada como yo, el predio yo puedo plasmarlo en un plano, puedo verlo a través de una cartografía como lo estoy viendo acá, ese mismo predio, ¿no? Y esto es lo que es el predio. El usuario no ve lo que estamos viendo nosotros en el plano, en la cartografía. El usuario vive en el predio, camina sobre el predio. Y decirle cosas a veces demasiado complejas, como que no puedo ubicar tu predio, dónde estará tu predio, esas cosas de repente llevan a la desesperación al usuario. Yo realmente me pongo en los zapatos del usuario y los escucho y por en el tribunal pasan casos en los que ya el usuario ha venido como 7, 8 veces, rogatorias que tienen 9 o 10 años, suben y bajan al área técnica, ampliaciones, por allá el usuario viene otra vez, y se nota la desesperación del usuario por querer lograr una inscripción, y a veces es imposible, se dice, no puedo, no puedo hacer nada por ti, ¿no? Y eso debemos buscarle una salida, ¿no es cierto? Pero como yo siempre dije, la metodología que manejamos los abogados es primero definir los conceptos, ¿no? Para poder darle una salida, siempre definimos los conceptos que están en la ley, los conceptos que recoge la ley, ¿no? ¿Cuántos sistemas de identificación del predio tenemos? Desde el punto de vista de la doctrina, tenemos un sistema personal y creo que todo el mundo conoce el sistema personal. ¿Cómo se describe un predio en sistema personal? Bueno, por el frente, con la avenida tal, si es que es una avenida, por la derecha entrando con la testamentería de Juan Pérez, por la izquierda entrando con Olga López y por el fondo con el predio de Francisco Ramírez. Cuando se habla de esa manera, eso se llama sistema personal, porque se refieren a los límites personales. Yo he leído a un autor español que se refiere precisamente a este sistema. De acuerdo al abogado, porque es un abogado que escribe, dice, el sistema personal es la forma más exacta de describir el predio, porque no hay forma de confundir los dominios, porque donde empieza la propiedad de Juan, termina la de Pedro. Claro, es bonito decirlo, pero él dice, cuando la gente sabe lo que tiene, no necesita tener mucha técnica, ¿no? Entonces, él defiende el sistema personal, que para muchos es obsoleto. ¿Por qué? Porque es obsoleto, porque la gente cambia, los dueños cambian, entonces el sistema personal como que queda obsoleto. Sin embargo, él refuta y dice, mira, mm, este, es cierto, la gente cambia, pero el historial queda.
y a través de esas forma de describir al predio es que nosotros podamos determinar y llegar a una conclusión de qué predio estamos hablando. Y eso a mí me llena de orgullo ver que algunos ingenieros para hacer sus informes piden, oye, dame la relación de los colindantes, ¿no? Le piden, y eso es para mí es muy importante, ¿no? Porque están haciendo referencia a una identificación del predio a través de su colindancia bajo el sistema personal. Bueno, he visto que un ingeniero pidió eso, pero cuando el usuario trató ¿cómo se llama?, de subsanar, ya lo volvieron a tachar, ¿no? Porque le volvió a decir no puede identificar. Y creo que ahí todavía falta ajustar algunas cosas, porque no es suficiente pedirle al usuario los nombres de los colindantes, sino las partidas, o al menos que en el plano que presenta refleje a esos colindantes con sus respectivas partidas, que algunos sí lo hacen, ¿no? Eh, Hay otro sistema que es lo que vino con el tiempo, que es el sistema perimetral, ¿no? Basado en mediciones rígidas y mediciones a través tomando en consideración el perímetro del predio, ¿no? Es decir, hablamos de que por el lindero izquierdo colinda con tal, pero con 20 metros, ¿no? Ya hablamos de mediciones a partir de un sistema perimetral. Pero siempre vamos a conjugar los sistemas. Yo considero que identificar un predio no basta un sistema, sino todos los sistemas. Y eso yo lo fundo, o sea, tengo fundamento esa posición en lo que nuestro propio reglamento nos habla, ¿no? Nuestro reglamento no nos dice solamente hay un sistema de identificación del predio, dice todo lo que pueda servir nos va a llevar a identificar al predio. ¿Por qué? Por la historia propia del registro. Todos sabemos que cuando se inició el registro, no está pensado en identificar al predio, y eso no basta, o sea, basta ver los asientos, ¿no? Tenían, ya que me faltó también con referencias geográficas, hablaban de que colindaban con el río, colindan por la quebrada, colindan con todo el mundo. Entonces, todo eso ha ido enriqueciendo de forma como se identifica el predio. Pero eso quedó de lado, ¿no? Porque vinieron los sistemas de referencia catastral y los sistemas de georreferenciación. Y yo les digo sinceramente que el usuario se identifica con el sistema personal, hasta se identifica con el sistema perimetral, pero no se identifica con el sistema de referencia catastral, que para ellos es muy complejo y mucho más de georreferenciación. Y yo siempre le digo a mis alumnos que las coordenadas no las vemos, no están las rayitas por ahí, ¿no es cierto? Nosotros vemos al predio como está y sabemos quiénes son los vecinos, y hasta por ahí podemos saber cuánto medimos por el fondo, cuánto medimos por el frente. Conocemos nuestro predio, pero no sabemos si por ahí tiene una referencia catastral o por ahí si tienen precisas sus coordenadas, UTM u otro sistema que pueda ser de georreferenciación, ¿no? Entonces, estos, más o menos, uno ve la doctrina que ya se ha clasificado de cómo se pueden identificar a los predios. Y yo les comento, ¿cuál es el sistema previsto en el RIP? ¿Cuál es el sistema que nos dice el reglamento? Pues la respuesta es que el reglamento no establece un sistema propio. Es cierto, cuando uno ve las directivas, en las directivas que me parecen muy técnicas y muy precisas, nos dicen, oye, van a ir a la base gráfica a través de la coordenada que va a identificar. Entonces, se tiene la idea de que la única forma de identificar un predio es a través de las coordenadas. Y eso es técnico, pero no es legal. O sea, debemos saber diferenciar lo técnico y legal, ¿no? No es legal que uno le diga al usuario que la única manera de identificar a tu predio es a través de la georreferenciación. Y está bien, el área técnica te puede decir eso y lo tiene que decir porque así es, porque tiene su propia directiva y tiene su modo de trabajo. El problema surge cuando en el área registral no todos tienen esa visión de complementar la información o filtrar la información que nos da el área técnica. Y eso lo voy a tocar más adelante. Ahora, en cuanto a las descripciones, sabemos perfectamente que en un inicio todas las descripciones han sido descripciones literales. Existen inscripciones desde 1888, que es que se crea el registro,
y en esa época pues no había planos, ¿no? No había ese tema y tampoco había otra manera de escribir sino a través del dominio. O sea, ¿por qué? Porque si uno revisa la historia de España, de cómo se ha desarrollado el catastro o el registro de la propiedad en España, entendemos que nunca tuvo el registro nunca tuvo esa finalidad de describir al predio, solo el derecho. Cuando ya surge esta escasez de terrenos, la necesidad de precisar cuál es el predio, entonces surgen estas maneras más descriptivas y surge la representación gráfica que ha ido desde el papel, desde un simple croquis, a lo que ahora tenemos sistemas totalmente en plataformas digitalizadas y totalmente sofisticadas, ¿no? Ha cambiado cómo vamos graficando el predio, pero es obvio que la representación gráfica es una de las más amigables que existe. A una persona que tú le muestras, mira, este es tu predio, uno se identifica con lo que ve en la foto, uno se identifica por ahí con un croquis, ¿no? Y el plano, ¿no? La gente ha crecido con el plano y se familiariza con la información que está en el plano, ¿no? Cuando el plano obviamente está bien hecho. Entonces, la descripción literal, si bien es cierto, fue el inicio de todo lo que implica el derecho a la propiedad, llevó a una confusión porque era una mera declaración de las partes, no tenía una rigurosidad técnica. Las personas compraban el predio y lo describían como querían. Con su saber y entender en el momento lo hacían. Y les reitero, no han faltado a la ley, no es que ellos no hubieran querido, simplemente así estaba la norma. No era prioridad del registro de la propiedad inmueble de graficar y mucho menos de publicidad predios, ¿no? Y ahí, en el desarrollo del catastro que iba a la par, o sea, el registro tenía su propio desarrollo, el catastro tenía otro desarrollo, y esto es veramente por España, como les comento. Entonces, en algún momento el catastro sintió como que el registro quería invadir las esferas de la competencia del catastro. ¿Por qué el registro tiene que graficar los predios? ¿Por qué? Y eso debemos entender desde la coyuntura que se vivía en España y que le hemos trasladado al Perú. El Perú, y esa es mi teoría, no tuvo otra que graficar los predios de lo que tenía ya en el registro sin considerar las referencias catastrales, ¿no? No, no la tuvo porque el desarrollo aquí en el Perú también, el del registro, fue mucho más acelerado que el catastro. De tal suerte que la gente más cree en la base gráfica que en un catastro y una municipalidad, cuando les digo todo. Entonces viene el gran tema, las discrepancias de predio, las discrepancias en la descripción del predio con la realidad física, o sea, lo que está en el registro de la realidad física deben coincidir, o sea, estas discrepancias no deben existir, debemos eliminar las discrepancias. Hay un fanatismo, para mi gusto, sobre el tema. O sea, la gente era más feliz cuando no buscaba la exactitud, ¿no? Ahora, milímetro por milímetro, se busca una exactitud cuando yo considero que no es necesario. O sea, sí debe haber una precisión, un entender de dónde y cómo es el predio, porque si no, uno no sabe de qué dueño es, de qué somos dueños. Pero tampoco podemos llevar al fanatismo de considerar que tal como está afuera debe estar en el registro, porque no se va a poder, y eso lo vamos a ver porque lo vamos a ver y eso nos damos cuenta que trae muchas observaciones, la gente, el usuario se siente muy impotente en no poder levantar sus observaciones técnicas. Es importante para mí mostrarles lo que hay en el exterior, ¿no? Hay modelos de la relación catastro-registro. Eh, no hay un modelo idóneo, ni de catastro ni de registro, que deba ser utilizado de forma universal por cualquiera. Cada país, cada región tiene su propia manera de gestionar su propio registro, su propio catastro. Entonces no existe un modelo perfecto. Cada cual ha asumido y ha convivido y para algunos le habrá sido eficientes y para otros no.
¿no? Vemos en la literatura y en el derecho comparado que existen países donde hay una unificación de registro con el catastro. Ambos, ¿no? Y esto lo vemos en Centroamérica, Guatemala, El Salvador y algunos países de Europa, donde el registro de la propiedad son la misma institución pública. Ahí no existe este tema de tener base gráfica y catastro por este costado. Eh, Existe también los países donde el registro y el catastro son dos instituciones totalmente independientes, sin ninguna relación, cada cual por su lado. A nadie se le ocurre pensar que lo que dice el catastro es lo que va a decir el registro, ¿no? Eh, Luego, también de esta misma categoría hay instituciones, se catastro y registro de instituciones independientes, pero están en constante coordinación. Y ese es el modelo español, que tiene su propio catastro y tiene su registro de la propiedad. Y ambos están en constante correlación, constante coordinación. Y, y luego viene donde el registro existe y no tiene catastro. No hay una institución catastral única, sino existe catastros, hay actividad catastral, pero no hay un catastro, y eso creo que es el caso nuestro. Y esa necesidad, y es la tesis que yo manejo, que hace que el registro tenga que crear la base gráfica registral, ¿no? Hay muchas teorías que niegan, como les comentó, que realmente el registro tenga que publicitar un gráfico. Y entiendo la lucha que hubo en España cuando el catastro consideró invadida sus competencias ante la existencia de una base gráfica, de las bases gráficas registrales que se dieron en España, ¿no? Hasta que se dio una ley, que creo que se fue el 2015, que al final llegaron a hacer una coordinación entre ambos, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú no todavía ni una coordinación y mucho menos vinculación. Y no estoy soslayando la actividad que puedan hacer y la labor que están haciendo los que hacen actividad catastral, pero lamentablemente no tenemos una institución que tenga el catastro de todos. Y la única entidad que tiene el gráfico de todo el país es el registro. Y eso es porque manejamos una base gráfica que con todos sus defectos está administrada por una institución que da oponibilidad y que da seguridad jurídica. Esa es la fortaleza y al mismo tiempo nuestra responsabilidad, ¿no? Alguna vez se dijo por ahí, cuando uno ve el hombre araña, dice, no, un gran poder te da una gran responsabilidad. Entonces, el poder del registro es la seguridad jurídica. Otorga seguridad jurídica, otorga oponibilidad, se cree en el registro. Y esa responsabilidad, ese poder que tenemos, lo debemos asumir con responsabilidad, porque no podemos darle al usuario algo que no le sirve, algo que en vez de mejorar su situación lo empeore, ¿no es cierto? Entramos a la ley 31.309 y ¿qué es lo que les comenté al inicio? El dar rango de ley al principio de especialidad, que para algunos habrá pasado desapercibido, pero para nosotros, los de registros, significó un gran avance en la doctrina respecto a la identificación del predio. Primera vez se le considera de mucho interés identificar un predio, que para muchos ¿no? Pasó desapercibido, ay, pues se cambió, eso ya estaba en el reglamento. No, pues los que somos abogados y conocemos la jerarquía normativa, sabemos perfectamente que una cosa es estar en un reglamento y otra cosa es estar en la ley, pues, ¿no? Y también se declara de interés público el desarrollo y complementación de la base gráfica, ¿no? Y por primera vez, una norma con rango de ley se refiere a la base gráfica registral, que hasta entonces solo había sido mencionado en reglamentos o en directivas. Y esto es importante porque es a partir de ahí que se comienza a dar impulso a esta herramienta y a esta plataforma que nos da mucho poder y que debemos manejar con mucha responsabilidad. Tenemos una base gráfica registral, manejamos una base gráfica registral porque no tenemos un catastro nacional. Tal vez si otra fuera nuestro sistema, que tuviéramos un catastro unificado en una sola institución, como lo tienen otros países, de repente el registro no se hubiera visto obligado a tener una base gráfica registral, ¿no? Pero sin embargo, yo con gran asombro escucho las críticas que se le dan y hasta con sorna de nuestra base gráfica. Y como diría una vez María Angélica Portillo, es lo que tenemos. Eso que está ahí, con todos sus defectos,
Es el trabajo, el resultado del trabajo que por años ha hecho el área técnica, y que tiene mucho que mejorar, obviamente tiene mucho que mejorar, pero es la herramienta que más credibilidad tiene a nivel nacional. Si usted uno hace una encuesta, obvio que la gente le tiene mucha fe al registro. Entonces, por eso es de interés que la calificación, la complementación de la base gráfica ya tenga este matiz de mucha más precisión, aunque no lleguemos a una exactitud. La ley obliga a la SUNAR a tener una cartografía base, que eso sí me declaro ignorante en ese tema. Yo hasta ahorita no sé qué cosa es cartografía base en general. Yo entiendo que cartografía base es una que debe manejar oficialmente la SUNAT, pero por ahí después me enteré de que cada oficina registral tiene su propia cartografía y hasta en un momento llegué a escuchar que cada ingeniero también tiene su propia cartografía. Entonces ese tema me vuelve loca, no sé cómo será, y de repente en algún momento podemos hablar de ese tema y hablamos de que la SUNAT debe tener una cartografía base y seguramente en ello se está trabajando, ¿no? Y se da prevalencia a los certificados catastrales municipales y rurales y del Sistema Nacional de Catastro, a pesar de la responsabilidad y el rango de ley que se da al concepto de base gráfica registral, no resulta ser, no tiene la primera prevalencia frente a los otros. O sea, debemos asumir que por más bonito que hagamos nuestra base gráfica, que por más empeño que le pongamos a su exactitud o a su precisión, nunca vamos a tener la prevalencia que tienen las municipalidades, los que manejan los predios rurales, que es el catastro rural y el Sistema Nacional de Catastro. No vamos a tenerlo, y eso lo tenemos que tener claro. Nosotros somos una base gráfica construida pues, a partir de los títulos del registro, pero nunca hemos hecho trabajo y no tendría trabajo en campo, y no lo tendríamos por qué hacer tampoco, no nos corresponde. Yo he escuchado, yo siempre escucho a la gente que dice, no, el registro debe ser el catastro, el registro no es su competencia de registro, el registro no tiene por qué hacer catastro, y nunca le correspondió hacerlo, no le corresponde, no es su función. Sin embargo, está muy ligada a la información catastral para que la información catastral que llega al registro genere oponibilidad. Eso es diferente, ¿ok? ¿Por qué es importante la base gráfica registrada en el Perú? ¿No? Por ahí dicen, no, que la doctora Guerra le da duro a la base gráfica. No es que le dé duro a la base gráfica. Simplemente yo creo que debemos darle esa, si vamos a dar algo, si vamos a publicitar algo, debe ser algo lo más cercano a la realidad, ¿no es cierto? Porque la gente acá al registro no viene gratis, la gente paga por un servicio y creo que debemos dar un buen servicio. Y alguna vez que fui una de las personas más interesadas en publicidad de la base gráfica y estaba en contra de aquellos que se negaban a publicitar la base gráfica, hoy podría decir que me retracto de ello porque no estábamos preparados para dar esa publicidad. Esa es mi posición personal que podemos discutir en cualquier momento. Pero ya que estamos publicitándolo, pues hay que hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué se justifica la base gráfica en el Perú? Por el principio de especialidad, que ya tiene rango de ley. Eh, Anteriormente, el predios no eran debidamente identificados porque no estábamos obligados primero. O sea, si el predio no tiene planos, no es que sea ilegal, no es una deficiencia, eso que quede claro. Yo sí o sea, no comparto la idea de aquellos que dicen, no, que el usuario no tiene por qué cargar con la deficiencia de registro. No es deficiencia de registro, el registro nunca estuvo obligado. El registro nunca estuvo obligado a tener toda esa base gráfica, ni tener mínimo catastro. No, es que así estaban las normas. Todos los títulos que ingresaron al registro ingresaron con su legislación. Y si en su momento su legislación le decía que no presente plano, no tenía por qué tener plano. Bueno, han aparecido nuevos sistemas tecnológicos de identificación, por eso es que eso debe ser reflejado en la base gráfica. Yo les comento ahorita, aprovechando esta plataforma, hace poco estuve llevando un curso que se llama Validación de Instrumentos, precisamente que nos conllevaban a elaborar un trabajo de investigación y este curso de validación de instrumentos para las tesis, yo tenía que presentar un trabajo de investigación, ¿no? Entonces se me ocurrió presentar un artículo que se llama, que alguna vez de repente lo publique en algún momento, que se llama Previos Invisibles.
Entonces yo explicaba la problemática de los predios invisibles, de aquellos predios que han ingresado al registro sin planos, ¿no? No están en la base gráfica. Aparentemente, si uno pide un certificado de búsqueda catastral, va a decir, este predio no tiene, o sea, sobre este predio, este lugar, nada está escrito, porque no está en la base gráfica. Sin embargo, sí está en el registro. Entonces, existen dos mundos. El mundo de la base gráfica, donde hay predios invisibles porque no están, y existe el mundo del registro, donde los predios inscritos no tienen plano y no forman parte de la base gráfica. Entonces, sí le interesó mucho al profesor, al docente, y ahí pues con cifras comprobé que efectivamente, y creo que no era necesario hacer tanta cosa, pero en una investigación hay que, no solamente hay que decirlo, sino hay que acreditarlo, que efectivamente en el Perú tenemos muchos predios invisibles, certificados catastrales que nos hablan de una inexistencia de predio inscrito, cuando realmente el predio sí está escrito, ¿no? Y eso son cositas que creo que debemos ajustar. Y acá digo algo muy importante, el registro de predios en teoría debe garantizar la existencia de un derecho, pero no garantiza la descripción y la ubicación del predio. Incluso no podía garantizar la existencia del predio. Así estamos. Y eso, ese tema también tenemos que ver si legalmente si somos responsables de ello, ¿no? Mm, Los sistemas de descripción literaria, en cuanto a la identificación del predio y que nos llevan a armar la base gráfica, no son homogéneas, existen muchas formas de describir el predio, como les he comentado, y la descripción gráfica muestra más detalles y ubica mejor el predio, sobre todo si se cuenta con una buena georreferenciación. Pero construir una base gráfica confiable no es fácil, ¿no es cierto? Y bueno, nos faltan algunas herramientas para poder hacer. Sabemos, hay una tesis contraria contra la BGR, que les he dicho, contra la base gráfica, porque suponen, ¿no? Que, que no es función del registro publicitar los predios, la descripción de los predios solamente los derechos. Obviamente es una posición que no comparto, sí considero que debemos mostrar un gráfico respecto a lo que uno es dueño, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera podemos compararnos con un catastro, ¿no? Para fines demostrativos de qué somos dueños, pero no para dar una precisión exacta, que eso, para eso existe el catastro. Y algunos dicen que efectivamente la existencia de la base gráfica registral ha encarecido los costos de transacción. Se pide documentación muy exigente, se pide documentación cara, la inmatriculación cuesta mucho dinero, independizar un predio cuesta mucho más, conseguir los certificados de referencia catastral de los predios rurales se hacen más caros, entonces la gente considera que esa forma de escribir el predio ha encarecido totalmente el acceso de la propiedad al registro. Bueno, aquí ya, ¿para qué decirles lo que es la base gráfica registral? ¿No es cierto? Ya todos sabemos qué cosa es la base gráfica registral, pero si lo comparamos con la anterior directiva, que no sé si será 02 o 03, eh, cuando se habla de la información que va a formar la base gráfica, han incrementado lo que son los asientos de inscripción y los títulos que están en trámite. O sea, no basta ver lo que está en el título archivado, sino también lo que está en el asiento. Yo no lo digo yo, eso es lo que dice la directiva, ¿no es cierto? Y eso está bien porque no todos los títulos tienen planos. Y no es una deficiencia de registro. Así era la forma de escribir los predios. No hay nada irregular. El registro nunca faltó. Claro, si después del 80 seguimos encontrando, o 89, que se empezaron a dar los planos, a la obligación de presentar planos para los peticiones de predios urbanos, si he pasado eso, siguen presentándose, definitivamente ya sí es una deficiencia, ¿no? Pero sí debemos rescatar las descripciones literarias que están en las partidas registrales y no agotarnos solamente en la parte técnica. No es un consejo, es lo que dice la directiva, ¿no? Y aquí empieza lo que, todo el preámbulo para decirle eh, lo que es la calificación. ¿Cómo se debe calificar? ¿Qué cosa implica calificar un
acto que accede al registro. ¿Cómo calificamos los actos? El artículo 2019 del Código Civil nos da la relación de actos que ingresan al registro. Ninguno de ellos se refiere a la descripción física. Eso lo vemos a partir de nuestros propios reglamentos, cuando hablamos de la inmatriculación, independización, acumulación y declaratoria de fábrica, que ya tiene su ley especial, habitaciones urbanas. Se dan cuenta que el Código Civil casi no toca la parte técnica. Son otras normas complementarias que nos hablan de la parte técnica. Entonces, viene el tema especial, y por eso que se modifica la ley 31.309, y se tiene que tener claro que la calificación de estos actos es un trabajo conjunto entre el registrador y el profesional, que puede, de cualquier carrera que puede ser, y que forman parte del área de catastro, del área de las bases gráficas, ¿no? El artículo 2011 del Código Civil nos dice que los registradores califican la legalidad de sus antecedentes y de los asientos. Esta parte es lo que nos compete a nosotros como calificadores de la propiedad, de títulos de la propiedad. ¿Por qué? Porque dentro de los alcances que nos da el 2011 están los antecedentes. ¿Y qué cosas son los antecedentes? Los títulos archivados. Y los asientos, ¿dónde están los asientos? En la partida registral. Entonces no podemos aislar los antecedentes, ¿no?, del título archivado de los asientos. La ubicación y la descripción de un predio no se agota en el título archivado, para algo están los asientos, ¿no? Alguien puede decir, no, pero es que los asientos no son precisos, sí, tienen toda la razón, pero siempre habrá alguien que podrá hacerlo, siempre nos van a dar una muestra, al menos, por ejemplo, de repente no tengamos la precisión, pero sí debemos tener su proyección geográfica, ¿no? ¿Dónde está el predio? O sea, no puedo decir que no sé dónde está el predio, ni de qué se compone cuando la partida me está diciendo cuánto mide, quiénes son sus colindantes y en qué distrito, en qué urbanización está ubicada. Eso lo saco de los asientos. Ahora, ¿cuál es el rol del área técnica? La ley habla de es un complemento, un apoyo, y que considero muy indispensable, sin el cual no puede salir completo, pero no es el único, porque la norma dice claramente que la función del área técnica no puede sustituir a la del registrador. Y eso lo debe tener conciencia no el área técnica, porque el área técnica hace su trabajo, sino el propio registrador. Entonces el registrador tiene que saber que tiene que complementar con su conocimiento jurídico y con su conocimiento registral lo que el área técnica le ha aportado. No está bien, y eso se ha dicho muchas veces, que seamos solamente la mesa de partes del área técnica. Repliquemos y hagamos un copy-paste de lo que dice el área técnica, ¿no? Y lo que tiene que decir el área técnica es lo que te dice la norma, ver si hay superposiciones, si ya se escribió, ¿no? El predio, si el predio está inscrito, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Acá, importante, y eso, de repente ustedes dirán, ¿por qué nos van a enseñar los principios registrales? Bueno, les quiero mencionar que comulgo con la idea de que los principios registrales, a partir de la implementación de la base gráfica registral, que también se dio en España, los principios registrales ahora tienen lo que se llama la vertiente gráfica, ¿no? Los títulos que se califican no solamente son los actos o derechos, sino también los elementos, la documentación técnica tienen que ser vistas desde los puntos de los principios registrales. ¿Qué son los principios registrales? Son notas, caracteres o rasgos básicos que deben tener un determinado sistema registral, ¿no? Los principios nos van a decir qué efectos tiene la inscripción. Legitimación nos dice que la presunción de exactitud, ¿no es cierto? La publicidad nos dice que todos conocen, ¿no? Y así sucesivamente. Queda claro, a partir de los principios registrales, que no somos un registro constitutivo. ¿Qué significa registro constitutivo? Que el derecho nace con el registro. El derecho, señores, no nace con el registro. El derecho ya actúa antes del registro. Y eso lo tenemos que tener claro todos. No somos un registro constitutivo, somos un registro declarativo, ¿no? Es a partir de los principios registrales que nos vienen a decir eso. Entonces, ¿qué principio es lo que recoge el Código Civil? Pero primero vamos a decir lo que dice acá. Los principios registrales forman parte de la calificación registral, y en el registro de predios estos deben aplicarse dentro de un entorno técnico y gráfico, y decir dentro del entorno de la base gráfica registral.
En efecto, la base gráfica registral es analizada por los profesionales del área técnica denominada área de catastro y cuyas conclusiones respecto a los aspectos relevantes del acto materia rogatoria son vinculantes. Pero quien le tiene que dar la revisada final es el área registral, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios que tienen que ser vistos también desde una vertiente gráfica? Aquí nosotros le llamamos principios gráficos registrales y que también yo le digo la vertiente gráfica. Cuando hablamos de vertiente gráfica bajo el principio de titulación auténtica, el principio de titulación auténtica tiene el artículo 20 y 10 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 20 y 10 del Código Civil? Pues que la inscripción se hace en mérito de instrumento público o salvo ley en contrario. O sea, la ley es la que me va a decir que un documento ingresa al registro en forma privada, o sea, en la formalidad privada. Solo la ley nos dice. Si la ley no nos dice nada, entendemos que todo lo que ingresa al registro debe tener una, tiene que ser emitido por un funcionario competente. ¿Ok? Entonces, eso mismo que nosotros aplicamos a nuestros títulos o nuestros actos jurídicos, también se aplica a los documentos técnicos. Toda documentación técnica debe ser visada o autorizada por autoridad competente. Al registro no ingresan meros documentos. Ah, por ahí me pueden decir, ¿y qué me dicen del verificador? Sí, pues precisamente el verificador es la excepción, que la ley le ha puesto. Pero todos los documentos tienen que tener esa autenticidad y eso lo tenemos que tener claro para después nosotros ver cómo resolvemos los casos. Si es tachado o no es tachado cuando no presenta la documentación técnica. ¿Quién debe ver, a quién le corresponde verificar la formalidad de un documento técnico? ¿Al registrador o al área técnica? Vemos que el área técnica eh, usa todo su tiempo para revisar un documento que no tiene la formalidad y cuando el usuario esperado han desperdiciado horas, hombre, en el área técnica, y cuando vuelve el registrador se da cuenta, ah, mira, esto no tiene, le falta sumisación. Y lo tacha, lo observa. Y hace poco yo vi un caso que tenía como 2 meses en el área técnica. Y cuando volvió al área del registrador, ah, no, no tiene una inmatriculación, 2 meses en catastro para que el usuario le diga, no, sabes que tu plato no tenía ambización. Pero ya el catastro ya le dijo los defectos que tenía, ya le dijo que se superponía, o ya dijo que estaba bien, dijo de todo. Ya se emplearon horas hombres en esa documentación. Entonces, ¿quién debe revisar? La verdad, eso lo tienen que definir. Yo tengo la tesis de que eso lo debe hacer el registrador, pero yo he escuchado también a los registradores decir que tienen tanto trabajo que no se van a poner a revisar, que mejor le pasan de frente, le pasan al área técnica, entonces la área técnica después los revuelve. Yo simple, simple y sencillamente considero de que es quitarle tiempo a otros títulos que merecen una verdadera investigación, una evaluación técnica, ¿no? Para, porque ¿qué va a hacer si el documento no es la formalidad? ¿Por qué se le tiene que calificar? Ese título, ese documento simplemente no tiene que ser evaluado por el área técnica. Simplemente no debe pasar al área técnica. Una de dos, o el registrador no lo pasa y lo observa al usuario, o simplemente el área técnica le dice, no reviso esto porque no tiene la formalidad. Eso creo que se tiene que definir, ¿no? Porque yo no quiero decir esto es la verdad absoluta. He escuchado a los registradores que han dicho que es imposible verificar, que no sé cuánto, pero ahí tienen que sopesar cuál es el mal menor. El registrador también se demora un poquito en ver la formalidad o hacemos que el área técnica se sature de títulos que al final esa calificación, esa evaluación que ha hecho no tiene validez. ¿Por qué? Porque le ha hecho sobre un documento que no reúne la formalidad y forma parte de la titulación auténtica. El, ¿Cómo es que nosotros lo... Bueno, el artículo 2011 del Código Civil dice que todo, o sea, que la calificación se hace en mérito de documentación que se presente a registro. Y implica que solamente los títulos rogados, los títulos que se piden, ingresan al registro. No hay documentación que ingrese al registro, salvo excepciones, y por algo son excepciones, como la hipoteca legal y la rectificación, ¿no? De oficio, que no existen inscripciones de oficio. Por lo tanto, no puede haber
documentación técnica que no esté en un título. Y de repente no sepan las implicancias que tienen. Y nosotros varias veces hemos tenido que dejar sin efecto algunas observaciones técnicas cuando el área técnica le dice, mira, verificado el plano catastral del gobierno regional, esta es una parcela, o sea, la parcela ni bien ingresó al registro, ¿ah? Pero como el área técnica tiene pues la cartografía rural, dice, mira, este está junto a la parcela, o sea, el área técnica evalúa en base a un plano que nunca ingresó al registro. Eso trastoca totalmente el principio de rogación y de legalidad sobre todo. Sí, yo entiendo el activismo que puede existir y la eficacia que quisieran tener las áreas técnicas, pero no se puede calificar un documento que no ha ingresado con el título. Tenemos un principio de rogación y por lo tanto no podemos tener una documentación, formar parte de la calificación, un documento que no se ha venido con el título. Es cierto que tenemos una cartografía base, pero primero definamos qué es la cartografía base, ¿no es cierto? Y sobre pero esa cartografía base genera oponibilidad al usuario, eso no, a mí no me queda claro, ¿no? Porque también he visto algunas observaciones, ¿no? En mérito, no, mira, en base a la cartografía del Ministerio de Cultura, del Ministerio tal, ¿no? Entonces, todo eso tiene que tener, tiene que tener un fundamento legal. De repente esa es la excepción, ¿no? Cuando hablamos de principio de rogación decimos, la calificación se hace en mérito a lo que se presenta al registro. No puedo, y cuando uno habla, uno teoriza este tema, uno dice, mira, la calificación es el título y el registrador, nada más. Entonces, eso debe pasar lo mismo con el área técnica. Ve la documentación que evalúa el área técnica tiene que ser el documento que presenta el usuario. ¿Y cuál es la comparación que yo lo debo hacer? ¿Qué le corresponde al área técnica? Evaluar con los antecedentes registrales. ¿La base gráfica registral forma parte de los antecedentes registrales? Yo diría que sí. De hecho, uno forma una base gráfica en mérito de los títulos inscritos y por lo tanto eso podría considerarse un antecedente registral, pero tiene que ser de títulos inscritos. Si yo voy a comparar con algo, tiene que ser en base a lo que ya está inscrito, no en base a información que no forma parte del registro. Hay resoluciones que ya hemos dicho eso, pero siempre conceptuando, ¿no es cierto? O sea, si yo te digo que eso no va, es porque hay una norma que impide eso. No olvidemos que el usuario tiene derecho a debido procedimiento registral administrativo. El debido procedimiento es un derecho que tiene el usuario y el usuario no le podemos imponer o, o calificar su título en mérito a un parecer, a una corazonada que no tiene nada que ver con el registro, ¿no? Entonces, el principio de rogación nos dice, ya desde el punto de vista gráfico, que los títulos, la documentación técnica que se debe examinar es la documentación técnica que te presenta el usuario. Y eso se contrasta con el antecedente registral. ¿La base gráfica es antecedente registral? Sí. Si está formada por títulos inscritos, sí es un antecedente. Entonces, no cabe incorporar documentación de oficio, salvo que la ley lo permita, ¿no? Por ahí el tema de los restos arqueológicos, que todavía no sé, no lo tengo claro y lo puedo considerar oponible o no. Y el tema también de las áreas naturales protegidas por ahí, ¿no? Pero en general no le puedo poner documentación ni comparar con documentación que no está incorporada al registro. ¿Qué significa el principio de publicidad para la vertiente gráfica? El principio de publicidad nos dice que todos tienen conocimiento de lo que está en el registro. Y ya la doctrina y el reglamento nos habla de lo que es la publicidad material y la publicidad formal. La publicidad material es aquella el derecho que tiene uno de ese derecho del derecho a conocer en la partida registral. Es lo que está en el registro, ¿no? Y la publicidad formal se da a través de los certificados. ¿Y cuál es ese certificado emblemático? El certificado de búsqueda catastral. Este certificado de búsqueda catastral es una publicidad formal. Y eso tiene que estar premunido de lo que es una publicidad formal. O sea, que tiene que ser de algo que está en el registro. De algo que está en el registro y eso debemos tomar en consideración si realmente debemos seguir llamando el certificado de búsqueda catastral porque es una búsqueda pero no es catastral, ¿no? Eso también tenemos que afinar, ¿no? Entonces la publicidad formal
se da en su vertiente gráfica a través del certificado de búsqueda catastral. Mucho se ha hablado del principio de legitimación. El principio de legitimación está en el artículo 23 del Código Civil, según el cual hay una presunción de exactitud del contenido de la ley. Y ese tema está hartos años en discusión en la doctrina. Sabemos que todo asiento registral tiene datos, datos jurídicos y datos de hecho. ¿Cuáles son los datos jurídicos? La propiedad, los nombres de los titulares, esos son datos jurídicos. ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el superficial o jurendo de tales? Esos son datos jurídicos. ¿En mérito a qué lo ha adquirido? En mérito a la compra-venta, en mérito a la sucesión intestada. Todo eso son datos jurídicos. Pero ¿cuáles son los datos de hecho? Y eso hay senda literatura sobre el tema. Los datos de hecho y su oponibilidad. ¿Son oponibles los datos de hecho? ¿Cuáles son los datos de hecho? El área, los linderos, las medidas perimétricas, todos esos son, son datos de hecho. Son datos de hecho que por muchos años en España se consideraban que no estaban legitimados porque no provenían de una fuente idónea. Yo no puedo decir que está legitimado si Juan y María hicieron una transacción sobre un predio y ellos dijeron que el predio mide 300 metros cuadrados. Esa medición que no está avalada por el catastro, consideraban que no debe estar legitimado. Siempre es pasible de ser rectificado, porque no puede tener no puede tener una presunción de exactitud, una medición, unos datos de hechos que no fueron tomados desde el punto de vista técnico y no solo se basó en el simple parecer de los contratantes, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando sale la ley 2015, del 2015-13, 2015, que es la ley de coordinación, se habló por primera vez de lo que es la legitimación de los asientos y los datos de hecho. Eso aquí en el Perú no se puede dar, porque de verdad que yo considero que están tan mal descritos algunos predios que no lo podríamos ser tan genéricos. Entonces, ¿a quiénes llamamos que tienen realmente legitimación? Considero a los que provienen de una fuente catastral, de una fuente idónea. Entonces dicen, y las rectificaciones de linderos y medidas perimétricas que provienen de un proceso judicial o de una fuente notarial, yo realmente tendría mis dudas, ¿no? Considero que en el tema de legitimación y los datos hechos en el Perú estamos totalmente débiles. En tanto no exista un catastro que pueda avalar la información que tiene el registro, no podemos hablar del principio de legitimación. Siempre va a haber una, una sospecha de inexactitud por la forma como se han obtenido las medidas. Obvio que si viene de un proceso de saneamiento catastral, entonces teóricamente tendríamos que admitir que eso podría tener legitimidad, ¿no? O sea, presunción de exactitud, ¿no? Y ahora, sin embargo, cuando algunos dicen, y yo no le he puesto en la diapositiva porque hay mucha discusión sobre el artículo 2014, el principio de fe pública registral aplicable en los gráficos, yo realmente lo único que rescato del principio de fe pública es el archivado, ¿no? Entonces, una vez que un plano ingresa al registro, este debe ser corroborado con la información anterior y si no tiene, incorporarlo a la base gráfica. ¿No es cierto? Entonces, estos gráficos no es que tengan legitimación, simplemente nos sirven como antecedente y están como fundamentados en la calificación para la adecuación con el asiento, con el título archivado, ¿no? O sea, nos sirven como adecuación, pero no podemos hablar de exactitud, no podemos hablar de una presunción de exactitud respecto a nuestros datos de hecho aquí en el Perú mientras no exista un catastro. Eso no significa que tengamos que desconocer su legitimación y de sus alcances, ¿no es cierto? Eso indudable, pero no podemos dar por decir, no, tú mides tanto, tu predio está en tal coordenada y si no está en tal coordenada, eso no es verdad. Porque no tenemos un catastro, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que yo opino, ¿no? Y lo hago en base a lo que he visto en otros países y en base a lo que nos dice nuestra legislación. ¿Qué cosa es la legitimación? Luego viene el principio de trato sucesivo, que me parece el más importante y que eh, permite calificar con el antecedente registral. La norma en el 2015 nos dice el Código Civil que salvo la primera inscripción, ninguna se hace sin que previamente conste el derecho o el acto previo necesario. ¿Qué implica esto?
¿no? Eh, que el título que viene con posterioridad tiene que estar adecuado al anterior. No puedo yo inventar, no podemos inventar un título o una nueva descripción si no tiene una razón de ser en su antecedente. Hace poco hemos tenido un caso muy bonito en el tribunal. Se trataba de un predio que medía 20 hectáreas y cuando le embargaron, adjudicaron 1.800 metros. Y el juez dijo, adjudicamos 1.800 metros porque el resto está inundado. Bajo esa premisa, el registrador consideró que el predio se había reducido a 1.800, ¿no? Y cuando vino la asociación intestada, el que había perdido el juicio, ¿no? Del que había perdido el juicio, el registrador le dice, no, aquí ya no hay nada, porque el juez ha dicho que solo quedaban 1.800 metros porque los otros se había inundado. Y la pregunta era, ¿la inundación hace que un predio cambie? ¿Ese es un acto causal para rectificar un predio? O sea, en la sala concluimos que no. La forma como cambia un predio es por un acto que tiene que ser previsto en la norma y que tiene que venir del predio inscrito anterior. Si yo tengo 20 hectáreas y después tiene 18 hectáreas, es que se ha producido una rectificación, una renuncia, una subdivisión, algo, pero tiene que haber una causa, porque si somos de un sistema causalista, no podemos, los predios no se reducen así por así, ¿no? Entonces, eso hemos sacado nosotros. Y además tomar en consideración que los predios van cambiando y los asientos vigentes son los últimos. Y eso lo vamos a ver a partir del principio de prioridad. El principio de prioridad está en el artículo 2016 del Código, que tenemos sus dos vertientes, el preferente, el 2016 propiamente, y el excluyente en el artículo 2017. El preferente nos dice que los efectos surgen a la fecha del asiento de presentación. Esto es, quien tiene mayor prioridad es el que ha ingresado primero. Por eso es que ustedes siempre dicen, sobre este título están pendientes estos otros títulos, ¿no? Sobre este predio están pendientes estos otros títulos. ¿Por qué? Porque están aplicando el principio de preferencia. ¿Qué significa el principio de excluyentes, no? Implica que yo no puedo incorporar una documentación técnica incompatible con otra anterior. Y eso es lo que ustedes evalúan, si es compatible o con otra anterior. Pero debe quedar claro que las inscripciones posteriores incompatibles excluyen a las anteriores. Si el predio tenía 1.000 y por alguna razón porque cualquier causa había rectificación, individuación, el predio ahora de 1.000 pasa a 500, el predio tiene 500, el predio no tiene 1.000, el predio tiene 500. El predio si es una fábrica, el predio ya no es un terreno, el predio es un edificio. Lo cierto es que los predios van cambiando cada vez que se le modifica. Y lo que ha pasado, igual que pasa en la titularidad, si Juan inmatriculó y Juan vendió y a sucesivas ventas, y ahorita es María la nueva titular, yo no puedo decir que el predio es de Juan, porque ha sido el primero. No, ya no es de Juan, es de María. Entonces, pasa lo mismo con un predio. El predio se puede haber inmatriculado como un predio rústico de 20 hectáreas, ¿no? Y ahora ha pasado el tiempo, es una urbanización, ya salieron los lotes independientes y lo único que quedado son las pistas. El predio ya no es ese 20 hectáreas rústico, es un predio urbano que no es consistente solamente en pistas y veredas. Y si hay aportes, aportes. Pero ya no es el mismo del anterior. A ver, hay una primera pregunta que dice, en los informes técnicos debemos referirnos al predio como polígono, porque eso es lo que evaluamos en las oficinas de catastro. Predio para la realidad física y polígono para temas de evaluación técnica. ¿Nos podría dar una precisión, por favor? Eso es lo que indica la persona que pregunta. Claro, es importante, sí, hay un tema, hay como un divorcio entre la parte técnica y la parte jurídica, ¿sí? Pero no debemos olvidar nosotros que somos una entidad jurídica. Creo que debemos partir por eso. Es cierto, ustedes evalúan el polígono, pero no se olviden que ese polígono es el perímetro de un predio, ¿no? Sí tengo alguna resistencia con esos gráficos que me mandan un cuadrado o un rectángulo, una figura irregular en medio del blanco, ¿no? Pareciera como si el predio fuese un polígono nada más. ¿Qué lo hace distinto para mí? Sus colindantes. Si es posible, los gráficos que se mandan al registro o los gráficos que se elaboran a partir de los polígonos puedan tener alguna referencia con sus colindantes.
Por lo tanto, no puedo considerar completo un informe que solamente eh, eh, grafique un polígono en blanco en el aire, volando, ¿no es cierto? Y no lo digo por uno, sino por el usuario. El usuario se merece un buen servicio. O sea, cuando uno habla de predio, uno debe decirle el predio, o sea, el polígono del predio se encuentra de esta manera, ¿no? Porque si uno va a referir solamente como un polígono, es efectivamente un lenguaje técnico, pero no es un lenguaje jurídico. Porque el polígono no es el objeto del contrato, que ese objeto del contrato es el predio. Lo que está siendo evaluado es el predio y lo que va a incorporarse al registro es el predio. Entonces sería bueno, es una sugerencia, no es que yo quiera imponer, pero yo creo que estamos un poquito divorciados los jurídicos de la parte técnica, y lo que se trata con esta exposición es decirles que somos un trabajo conjunto. No es suficiente, no solamente podemos los abogados empezar a decir cosas y sin tener el soporte técnico, y tampoco el soporte técnico puede quedar en el aire sin tener la connotación jurídica, ¿no? Porque de eso se trata, y eso es lo que dice la ley, ¿no? La ley dice que la calificación del registro de predios se hace con el apoyo del área técnica, ¿sí? Pero es una calificación, al fin y al cabo, jurídica, que está ya regulada en cómo se debe hacer a partir del artículo 2011 del Código Civil. Ok, la siguiente pregunta plantea, dice, ¿por qué en un informe técnico se tiene que dar información extrarregistral teniendo en cuenta que la jurisprudencia dice que la única información de la base gráfica registral tiene que tener su fuente, dice en un título archivado, asientos, antecedentes registrales, e informa solo la existencia o no de superposición de partidas, así como otros aspectos relevantes que tenga que ver con la parte técnica? ¿No? Indica Mm, además, mm, dice, ¿no? En los informes técnicos debemos referirnos al predio como polígono, porque eso es lo que evaluamos en las oficinas de catastro. Predio, dice, por la realidad física y polígono para temas de evaluación técnica. Bien, Esa es la pregunta. la pregunta, precisamente cuando he hablado del principio de titulación, de rogación, he hablado un poco fortaleciendo lo que ha comentado el participante, que la calificación se hace y la evaluación técnica se hace en mérito a lo que está en el registro. Y el registro implica los documentos que accedieron al registro mediante un título, porque muchos nos confundimos con la información que nos mandan los entes generales de catastro. Cuando se dio la ley de catastro, creo que es la 28.294, se dijo que las zonas catastrales iban a tener su CUB y luego iban a venir al registro a inscribirse. Entonces, eso no se implementó porque no se sabe cómo van a llegar al registro, ¿no? ¿Cómo es que la municipalidad va a inscribir, o ellos van a pedir la inscripción de cada código, no CUB, ¿no? Y que choca con el principio de rogación. O sea, lo ideal es que cada cual pida la inscripción de su propio CUC, ¿no? Eso es lo ideal, salvo que existe una norma que exonere de esta derogación y diga que todo el mundo inscriba su CUC. Volviendo al comentario que nos hace, nadie les pide, o sea, no debería haber información esta registral, solamente información registral. ¿Y cuál es la información registral? La información que se trae al registro a través del diario. Los títulos inscritos, esa es la información que se debe tomar en cuenta, y eso es lo que dice el artículo 2011 del Código Civil, no dice otra forma de calificar. Que existe cartografía, sí, que nos da una referencia, pero no es un antecedente registral. Yo por eso discrepo con las personas que ponen, sobre este predio existe un río. Sí, pero eso no está escrito en tu partida. Es cierto que el tribunal ha confirmado este tema, esa es una cosa que está en la nebulosa, pero yo creo que hay que discutir qué oponibilidad puede tener la cartografía frente a otra información. O sea, si cuando yo escribí mi predio no lo escribí sin ningún elemento geográfico aparte de mi tierra, y resulta que la cartografía dice que en mi predio cruza un río, o sea, ese río que dice la cartografía es oponible, yo dudo que sea así, no tiene un fundamento jurídico. De repente tengo una lógica, un sentido común,
pero no tiene un fundamento jurídico incorporar información extrarregistral. O sea, eso va contra la teoría de la calificación registral. Pero eso ya lo definen las normas del propio registro, ¿no? ¿Qué es lo que va a definir? Por otro lado, sí, también yo veo un divorcio entre lo que está en el reglamento de predios y en las directivas que tienen de calificación y evaluación que tienen las áreas técnicas. O sea, no veo que exista mucha concordancia. Que sí, se dice cómo deben elaborar sus informes, pero esto debe estar, yo pienso que el registrador es el que al final debe ser el filtro jurídico y sacar sus observaciones de acuerdo a los alcances de la calificación registral y no solamente transcribir lo que ha hecho el área técnica, que de por sí solo obedece a sus directivas técnicas. Entonces, ahí creo que todavía tenemos mucho que trabajar las dos áreas, tanto registral como la técnica, para tener un lenguaje común y establecer competencias, qué me toca a mí y qué te toca a ti. Pero como sea, ambos hacen una sola. La calificación del registro de predio es un conjunto de los dos, técnico y registral, y por eso que la ley dice, contará con el apoyo del área técnica, no puede serlo aislado. Y no dice que el área técnica va a ser lo que al final quien va a definir. La norma dice claramente que no va a haber una sustitución en la calificación. O sea, mal hace el registrador en transcribir, en transcribir lo que le dice el área técnica. Y por ahí dicen, no, pero es vinculante. Claro, vinculante en lo que sea vinculante, no en todo lo que dice, ¿no? En lo que sea vinculante. ¿Cuál es lo vinculante? En la superposición de predios. Ese es recontra vinculante. Pero hay otras cosas que para mí no es vinculante. ¿Qué no es vinculante? Eh, que me diga que no hay información en el título archivado. Eso no es ni siquiera información, es un dato de hecho, que no necesitó ni siquiera la concurrencia de un técnico. Basta que yo vaya al título archivado, no voy a ver ni un plano, y eso para eso no necesito ser ingeniero, ¿no es cierto? Para eso no necesito ser ingeniero. Entonces, cuando el área técnica me dice, no hay plano, por lo tanto, no te puedo decir, para mí no me está informando nada. Eso no es técnico. Técnico es cuando hace una labor técnica de verdad. Y lo hace cuando encuentra elementos. Simplemente eso no es una información técnica. Una información técnica se basa en elementos técnicos. Y si no tengo elementos técnicos, no hay información. Y sin embargo, el registrador dice, es vinculante cuando me dice que no hay planos en el... Eso me parece que estoy en contra. Doctora Guerra dice, dígame si entre la descripción literal y de representación gráfica difieren entre sí de la revisión del legajo de un previo inscrito, ¿cuál debemos tomar en cuenta para la calificación? Considerando que si tomo la descripción literal, el área será muy superior a la inscrita, pero si tomo la representación gráfica, el área es similar a la mencionada en la partida, pero no coincide en sus colindantes. Un caso Descripción muy literal. importante que ya la norma ha establecido, ¿no? La norma dice que se está la información que está en el asientos y complementando con el título archivado siempre que no perjudica el asiento. O sea, eso es una inexactitud registral pasible de rectificación, es lo que dice la norma, o sea, ya el reglamento ha hablado de ese tema, o sea, es pasible de rectificación. Así de simple, yo digo, pero en términos jurídicos. O sea, si Juan y Pedro son propietarios en el título, pero en el asiento solamente dice Juan, Juan es el legitimado. Ahora, Juan y Pedro están allí, lo que le corresponde al registrador es hacer la rectificación siempre y cuando, eso es lo que dice el reglamento, ¿ah? Siempre y cuando favorezca la inscripción. Lo que se debe ir es a lo que favorece la inscripción. Ya está el principio de inscripción, es lo que dice el reglamento de predios. Cuando hay esta discrepancia, o sea, la calificación registrada se hace de acuerdo al registro registral, el método de los asientos registrales, ¿no? Y complementariamente con el título archivado, siempre que no perjudique la legitimación. Y es lo que dice, ¿no? Entonces, basándose en esa premisa, ¿qué es lo que va a prevalecer? Va a prevalecer lo que favorezca al usuario. Así de simple. Si no perjudica, si el asiento dice 200, si el título archivado dice 400, y lo que me están trayendo es un acto relacionado a los 400, obviamente que hubo un error ahí y procede a rectificar de oficio encima e inscribirlo a la persona, porque eso favorece la inscripción, ¿no?
porque la norma dice siempre que no perjudique la inscripción, es lo que dice el reglamento, ¿no? Entonces, si no perjudica, vamos a usar el título archivado, pero si perjudica, no podemos usar el título archivado. La siguiente pregunta plantea, dice, que indica, ¿no? ¿Qué hacer en el caso que un documento técnico, plano perimétrico, no es visible, borroso? El registrador lo deriva a Catastro, señalando este inconveniente de visibilidad y Catastro confirma que no es posible evaluar por ello. Sin embargo, al especialista en Catastro se le inicia un procedimiento disciplinario por no evaluarlo. Dice, sancionado por no poder evaluarlo. Dice. Esa es la pregunta. A mí lo que me cabe esa pregunta, me trae a colación algo que quisiera preguntarle a todos los que están acá, no sé si del ingeniero, el doctor Rosamario Rosario, porque em, ¿se califica título por título o es que yo primero voy a la base gráfica? No entiendo. Porque la otra vez, o sea, yo particularmente cuando yo veo los informes de catastro, yo voy a la base gráfica, que está ahí para todo el mundo, ¿no? Y me doy cuenta que mientras que el técnico me dice, el profesional me dice, no puedo describir el predio, y si no, en la base gráfica sí está bien delimitado. Entonces ahí ya me queda la duda, ¿no? ¿En base a qué ha puesto en la base gráfica las figuras, ¿no? Esos polígonos que están en la base gráfica? A mí no me queda claro. Entonces, si al técnico le dice, mira, evalúa, y no lo hace porque el plano está visible, yo solo le abriría, en supuesto negado, eso supuesto, le abriría mm, disciplinario, proceso disciplinario, si es que hubiera una descripción literal en la partida registral y con esa descripción literal puedo graficarlo. Entonces ahí sí yo tendría motivos así, medio así jalando de poder abrir siquiera un procedimiento para que haga su descargo. ¿Por qué? Porque no se agota en el plano. La evaluación no debe agotarse en la partida, en el título archivado. Uno tiene que ver también la partida. Si no, si la partida está en nada, no me dice nada, el plano no me dice nada, es obvio, tampoco es adivino el profesional, ¿no? Entonces, habría que ver en qué contexto se le ha abierto proceso, ¿no? Otra Ok. pregunta. Sí, la siguiente pregunta dice, la ley 28.294 crea el Sistema Nacional de Catastro. ¿Existe un catastro estandarizado a nivel nacional? Sin embargo, este no se consolida por falta de decisión y voluntad de las entidades que la componen, entre ellos la SUNAR, habiendo incluso presidido tal instancia. Hay que tener en cuenta que la SUNAR no hace catastros y los gobiernos locales, provinciales y regionales por ley, sin embargo, no lo hacen y muchos de estos catastros no solo no están actualizados, sino están desfasados y no corresponden a los predios, caso EXPED y gobiernos locales. ¿Qué hacer? Pregunta. Bueno, es que yo creo que nosotros debemos tener pilares en el tema, ¿no? Lo primero es que basándonos en el principio de legitimación, que nosotros como entidad de seguridad pública debemos mostrar lo más exacto posible. Yo lo que veo es que hay una negación al saneamiento. La gente quiere sanear su predio y le encuentran problemas de todo para que la gente sanee. Cuando la gente quiere sanear su predio, es porque quiere que la realidad física se incorpore a la realidad del registro. Pero ¿qué hace con tantos problemas que le hacen a nivel técnico? Eso me parece una negación total, ¿no? Yo la verdad me parece un poco extraño cuando dicen, cuando le presentan una rectificación, el técnico le dice, no, la figura que se presenta discrepa con lo que está escrito. Claro, que tiene que discrepar, si por eso está pidiendo su rectificación. Entonces, hay cositas que tenemos que mejorar, debemos ver qué es lo que se quiere inscribir realmente. Y no nos olvidemos, nosotros no hacemos catastro, no hacemos catastro, que nos quede claro. Que si nos trae una información catastral que discrepa de lo que está en el registro, se debe escribir lo que dice en la información catastral y no ponerle tantos problemas. Por eso es que las entidades públicas han sacado su norma. Tenemos la 3230, la 1191, la 29151, que hablan de prevalencias. O sea, el Estado sí tiene el privilegio de tener prevalencia catastral. El ciudadano de a pie, si su título no tiene plano, su archivado no tiene plano, ya no puede sanear. Ah, pero el Estado sí lo puede hacer, ¿ah?
El Estado sí tiene prevalencia, el Estado sí puede, oye, no tiene planos, la información, las coordenadas no son las que deben ser. Ah, pero lo que yo he hecho, dice el Estado, para hacer sus proyectos de inversión con la 3230, con su saneamiento, se proporciona con la 1192, la 2951, la 3245, ah, sí, con ellos sí. Prevalencia total, pero el ciudadano de pie no lo tiene, y más le hacemos problema a la gente. Entonces, si una persona te está trayendo un documento del área catastral, eso debe incorporarse al registro. Esa es la visión que se tiene en otros países, que la información catastral prevalece. Pero acá queremos que el predio que está en el registro se transforme, o sea, que el predio que está afuera se transforme en lo que está en el registro. Eso es contrasentido realmente, porque el registro no hace catastro. Otra pregunta, La otra pregunta que plantea dice, si una partida fue inmatriculada con un plano y en un asiento de prescripción presenta el usuario un plano que discrepa y no se adecua al antecedente y los registrados han perdido que se pronuncie catastro, ¿qué opina? Dice. vuelve a repetir, Dice, si una partida fue inmatriculada con un plano y en un ¿ya? asiento y en un asiento de prescripción presenta el usuario un plano que discrepa y no se adecua al antecedente, ya, acá hay un problema de redacción y dice, y los registrados han perdido, dice, que se pronuncie catastro, dice, ¿qué opina? Parece que los registradores han pedido que se pronuncie catastro. Hay cosas que también le piden a catastro que está ya que no tiene nada que ver. Hay cosas que el sentido común te lo puede decir y quiere que lo diga todo el área técnica. Si el plano no se adecua, si lo que se presenta al registro no se adecua, depende de qué acto sea, porque si es una prescripción combinado con, acumulado con rectificación, vas a tener que rectificarlo. Pero si solamente es prescripción y discrepa, simplemente discrepa y se terminó el asunto, no es el previo. Salvo, ojo, que se prescriba todo el predio. Si se prescribe todo el predio, se prescinde del plano y se inscribe el derecho sobre esa partida. Ok, la siguiente pregunta ahí plantea y dice, ¿no? Muchas veces las declaratorias de fábrica presentadas posteriormente a su primera inscripción ayudan a ubicar un predio que no está incorporado a la base gráfica registral porque el plano del primer asiento no tiene las referencias suficientes o no tiene plano, dice. Sin embargo, no entra al área de catastro, por lo cual dicho predio no puede ser actualizado. ¿Qué opina al respecto? Ah, me parece muy interesante. Miren, voy a aprovechar ese caso para decirles, justamente he tenido a mi vista un caso, cuando hemos hablado del principio de prioridad preferente, de excluyente, uno tiene que ver, y el trato sucesivo, uno tiene que darse cuenta que el último asiento, en cuanto a descripción de predio, ese excluye a todos los de atrás, ¿ok? Por ejemplo, hay un certificado de búsqueda catastral. A ver, hay cosas como esta que dice, ¿no? En zonas donde no es factible, ¿dónde se encuentra el predio? Dice, ¿no? Se encuentra en zonas donde no es factible descartar implicancia con el ámbito mayor inscrito en el asiento 1, ¿no? Debido a por su antigüedad, es de 1906. Pero tiene múltiples independizaciones, dice, ¿no? Eh, y hay un asiento, dice, ¿no? Hay un asiento B1, ¿no? El último asiento ya es B1, y resulta eh, que el último asiento ya no está, o sea, hace una búsqueda catastral. A ver, vamos a ver, yo les comento, es un caso bien interesante, y eso lo quería justamente compartir con ustedes. Vamos a ver. Plano original, matriz de esta partida, de acuerdo a la base gráfica, porque yo tomo en cuenta la base gráfica que está en el visor, este es el asiento 1, todo esto es el asiento 1, ¿ya? Luego resulta que el predio queda reducido a esto de acuerdo al último asiento que les estoy mostrando. El último asiento es este, el que está en anaranjado. La última descripción del predio es este que está acá, ¿no? O sea, todos los demás ya están en otras partidas. Pero la búsqueda catastral la hacen de este predio, ¿no es cierto?
el predio verde. Les, les repito, el 101 de la partida es todo esto, pero con el tiempo se quedó reducido a anaranjado. Y cuando hacen la búsqueda catastral, todos hacen referencia a la 101. Y le dicen, oye, sí se encuentra en la 101, ¿ah? Pero ha habido uno en la 101 y ahí ya no lo encontramos. Entonces genera confusión. ¿Está o no está dentro del predio? Cuando uno habla del principio de prioridad y el trato sucesivo, lo que debe quedar claro es que el último, lo que vale es lo último que está escrito. Porque los asientos incompatibles posteriores dejan sin efecto a los asientos anteriores. Porque la descripción, el predio ya no es ese grande del asiento 1. El predio es el que está chiquitito acá, porque ya se independizaron en cualquier lado, ¿no? En todo caso, lo que debe hacerse es la búsqueda de ver si este predio forma parte de los que ya estaban, ya se independizaron en algún momento. Con lo cual, el resultado es que este predio no está en ningún lado. Pues no le puede, en todo caso, como historia debe decirse, formó parte en algún momento, pero no es ese predio. Ahora, en cuanto a las fábricas, es cierto, hemos tenido un caso donde el predio, este, en su asiento, que es de 1920, no había plano, no había nada, se inmatriculó. Luego, en 1980, después de casi 60 años, se levanta una fábrica y se presenta plano de ubicación, todo se presenta, ahí está el plan. Pero está el plan, no está ahí, ¿no? Piden un acto posterior, creo que es rectificación, y le dice, el catastro le dice, oye, no es posible determinar porque el predio en el asiento 1 no tiene planos. Y eso dan, ¿por qué? Porque lo que hace el área técnica es solamente ver el asiento 1. Pero yo le estoy comentando que por el principio de trato sucesivo y prioridad excluyente, el último asiento es el que vale, no el primero. El primero puede que no tenga planos, pero uno tiene que ver la historia del predio, cómo es su descripción actual. Si hay un predio, como en este caso, que ya mira, el predio se inmatricula en este asiento de 1920, creo que es, o 1906. Es del predio. Pero luego, años después, en el año 2008, este predio se rectifica y le dice, el predio tiene 460 metros cuadrados. Antes, el predio tenía 20.770 y 1.000 metros cuadrados, a 101. Pero ya en el B1 le dice, en mérito de esta rectificación, ahora tengo 460. Entonces, ¿cuál es el predio? ¿El de este 101 o el de este asiento B1? El más reciente, el de 2008, no el de tal. Ya este predio ya no es este primero. Los predios se modifican, los predios cambian. Entonces, lo que hay que ver es el último asiento. No podemos agotar nuestra búsqueda en el primero. Si encontramos un título archivado que no tiene, como dice, inelegible, por ahí que he escuchado o he leído, puede ser que en el siguiente ya encuentre asiento, puede ser, porque no siempre es así, encuentres planos ya legibles. Lo que estamos hablando es que uno tiene que hacer una calificación integral y sucesiva, tomando en cuenta que por principio de prioridad excluyente, el posterior excluye al primero. Igualito que pasa en dominio. Si Rosa le vende a Pedro, Rosa ya no es propietaria. ¿Quién es propietaria? Pedro. Y si Pedro le vende a Ana, Ana es la propietaria. Puede decir, no, es que Rosa fue propietaria. Ya no, Rosa ya fue. Pasa lo mismo con los predios. El predio pudo haberse inmatriculado sin plano, con 20.000 metros cuadrados, pero pasaron tantas cosas en ese predio. Y este predio ha tenido aquí un montón de independizaciones inelegibles, pero uno busca, maravilla, se encuentra con un B1 que nos dice, rectifica, el predio ahora tiene estas medidas y tiene esta área. ¿Qué significa? Que todo lo anterior ya fue, ya no forma parte del predio. Y esto es precisamente lo que estamos viendo acá. Entonces, lo mismo que una fábrica. Si cuando se escribió no tenía planos y después tenía fábrica, lo que vale es lo que está en la fábrica ya. Ya no es el predio que se inició. Lo que se busca es, con los principios que les he comentado, es que se aplique una calificación integral, tomando en consideración que el último excluye el primero y que los datos derivan del otro anterior cuando uno va viendo la adecuación. Y lo que se adecua son los asientos. Y si los asientos están incompletos,
para complementar el título archivado, siempre y cuando no perjudique la legitimación. Otra pregunta, por ahí tenemos, Yuri. Sí, hay una pregunta tipo comentario, pero siempre es importante, digamos, Claro, no hay problema. dice, es necesario mejorar las normas porque no hay lineamientos que caractericen cómo se debe vincular o dar identidad a la escritura con la documentación técnica en la inmatriculación, dejando al especialista en catastro a la subjetividad. Por otro lado, las normas no son tan amigables con el usuario, que lo exceptúa, dice, de indicar colindancias, historial de predio o tracto sucesivo en las búsquedas catastrales que terminan en títulos inscribibles. Eso es lo que comenta. Ahora, agrega también, dice, desde la búsqueda catastral nuestro reglamento conceptualiza al polígono y no al predio. Concuerdo con usted, dice, el predio tiene identidad, forma, delimitación de acuerdo a lo normado en el RNE, sin embargo, dice la norma deja abierta esta arista en donde inclusive puede hacerse una búsqueda de un cuadrado que sabemos que eventualmente no terminará como título inscribible. Finalmente, la importancia de la imagen satelital en ambos donde no existe catastro es fundamental. Sin embargo, de la norma dice ha retirado esta importancia, dejando aún más desamparado. Eso es lo que comenta la participante. ¿Otro comentario no hay por ahí? Bueno, hay otra, dice, pareciera, dice que las directivas, lineamientos y otros datos para las oficinas de catastro, hoy oficina de base gráfica, no se toman en cuenta, no se toma en cuenta la experiencia en el que hacer de la evaluación técnica. Se pide consultas, opiniones, pero parece ser pura formalidad y estos reglamentos se aprueban simplemente y es evidente el divorcio y las contradicciones entre las normas con las que trabaja la oficina de catastro. También hay otro comentario y dice, cuando se evalúa un título con documentos técnicos visados por la entidad y coincide con los datos técnicos del parte notarial, sin embargo, este predio afecta a la sección de vía de una cartografía aprobada por la subdirección de catastro. Es observable. Creo yo que si existe afectación, el registrador no debería observar, sí debería inscribir y extender una carga técnica en la partida que se está generando y, eh, y extender una carga técnica en la partida que se está generando y señalando el área afectada de vía pública, porque en la práctica el registrador observa y el usuario se ve obligado a realizar notarialmente un aporte a vía pública. ¿Cuál sería su comentario, dice, sobre esto que plantea? En frío, lo que es oponible lo que está inscrito en el registro. Ahora, respecto a las afectaciones de las vías metropolitanas que todavía no están inscritas, eso todavía mientras no se inscriba tampoco es oponible a terceros. Y eso no se debió observar. Es así de simple, ¿no? Yo sé que hay algunos que consideran, no, oye, si está en un río ahí, la cartografía me dice, pero la cartografía es oponible, yo tengo mis dudas. La cartografía no hay una base legal que me diga que es oponible. Y además, ¿qué cartografía? ¿De quién? ¿Quién lo ha emitido? En cambio, el registro es claro, dice el título archivado, lo que hace de registro, esto es la escritura pública, ¿no? El acto administrativo, el parte judicial, toda esa documentación que accede al registro, eso es oponible a terceros. Pero lo que no se inscribe, o sea, lo que no está en el registro, no puede ser oponible a terceros. Eso hay que ver, ¿no? Salvo que por ahí exista una afectación por ley y que en esa ley se haya delimitado exactamente cómo es esa vía, entonces ahí sí es oponible. ¿Por qué? Porque la ley tiene la misma fuerza que un asiento registral. Pero si solamente me dicen, oye, la avenida Javi Prado es tal, pero si no me dicen los límites, no es oponible a terceros. Igual pasa con un río, con esas cosas. Debe haber una norma vinculante para ese tema, de decir, oye, si la cartografía de quién sería, el que ve los ríos, ¿no? No sé qué entidad debe ser eso, Instituto Nacional Geográfico. La cartografía del Instituto Nacional Geográfico es oponible. Oye, yo al toque, ¿por qué? Porque lo dice la ley. Ahorita no hay una base legal para decir que la cartografía es oponible. Lo que es oponible son los títulos inscritos. Y si ese río no está inscrito, por más que parezca absurdo, no puede ser oponible a tercero. Eso ya es un tema que se verá una vez que tenga su derecho, la persona ya tendrá que verse con las autoridades respectivas, ¿no? Pero eso no puede ser un objeto de una observación de parte nuestra, no es nuestro tema, ¿no? No nos compete, no es nuestra competencia.
Alguien, si de repente Sí, hay, sí hay se una atrevería a pregunta decir, más. a ver, Hay una pregunta más, dice, así como usted indica que lo que prevalece es la inscripción en el registro, la pregunta es, si hay un predio inscrito en plano antiguo y se quiere hacer una independización desde este predio rústico, piden certificados catastrales, pero en esos certificados el área es menor a la inscrita. Entonces, ¿por qué el usuario tendría que gastar en hacer una rectificación de área? Esa es la la pregunta. norma establece que los predios rurales tienen una prevalencia, no van a necesitar ni siquiera que hagan ninguna otra, otro trámite, ¿no? La norma dice, en caso de predios rurales, que todas las certificaciones catastrales que se emiten en mérito de la 31145 prevalecen lo que está en el registro. Pero la prevalencia se lo tiene que dar la misma entidad, ¿no? Si la norma, el acto administrativo le ha dado esa prevalencia, el registro no tiene que hacer nada, simplemente lo inscribe y se termina el asunto, ¿no? Entonces, eso hay que ver también, que cada entidad tiene su propia prevalencia y en qué condiciones existe la prevalencia, ¿no? Lo que esté en el registro prevalece en tanto no exista un documento que tenga mayor prevalencia que lo escrito, que en este caso son los documentos que emiten toda esta norma de saneamiento, ¿no? Con la 3230, con la 31145, etcétera, etcétera, que tiene su propia prevalencia. Entonces, como que la prevalencia del registro se flexibiliza como adecuación frente al otro que ya tiene mayor prevalencia, ¿no? Pero eso es mérito porque lo manda la ley, ¿no? Ok, hay una última pregunta que plantea lo siguiente. Dicen, predios rústicos están inscritos con unidades catastrales, Ujú. sin medidas perimétricas, pero sin embargo figura digitalizado aparece en base gráfica, pero se desea parcelar, pero las áreas inscritas discrepan con el área gráfica. Esa es la pregunta. Claro, Ah, porque nosotros hemos tenido casos en los que, es que hubo un tiempo en que se tenía la idea del sistema de referencia catastral, ¿no? O sea, escribía, parcela 20-20-20, a favor del fulanito y tal. Y no decían nada más, no decían ni linderos, ni medidas perimétricas, ni nada. Entonces, como quien lo ha hecho eso es el catastro rural, el mismo catastro rural te emite un nuevo certificado, ¿no? Y con ese nuevo certificado lo trae y lo escribe, ¿no? Mira, la parcela 20-20-20 somete sus medidas linderos y perimétricos. Y nosotros teníamos que hacerle caso, porque es la misma entidad la que ha determinado, es el área competente. No mal haríamos en decir, hágate un proceso de determinación de linderos y medidas perimétricas, porque en cualquier proceso de determinación de linderos y medidas perimétricas le van a pedir información al área de catastro de los predios rurales. Entonces le hacen un doble trabajo, ¿no? Por eso es que se le ha dado prevalencia a los certificados catastrales. O sea, la idea que se tuvo cuando se dio la 309 es que en mérito de los certificados catastrales como se cambiaba todo. Lo que pasa es que ya pues surgieron los temas de que debe haber una resolución de prevalencia, que no sé qué, que el otro, que debe estar dentro del rango de tolerancia. Eso ya ha sido una distorsión a lo planteado, porque lo que nosotros hemos planteado desde el tribunal es que solamente en mérito de los documentos catastrales se cambiaba todo. Así de simple, porque eso es en cualquier país que se respeta, el información catastral prevalece la registral. Pero ya en el camino, ¿no? Para que salga la ley se cambia y se pone, siempre y cuando esté dentro del rango de tolerancia. Plum, se cayó el tema, ¿no? También queríamos pedirle de repente algunas palabras finales o conclusiones de cierre de lo que se ha conversado hoy día. Sí, lo que se trata con esta conversación es de buscar, ¿cómo se llama? Eh, Temas que para complementar la parte registrada con el área técnica, ¿no? Y que no olvidemos que el área técnica hace una labor complementaria a la labor registral y que por lo tanto no deben ser discrepantes ni prevalecer frente a la calificación registral, ¿no? Se trata de una labor conjunta que lo que busca es hacer a la base gráfica lo más aproximado a la realidad y sobre todo que le demos a nuestra base gráfica una fortaleza
porque la verdad es que la gente cree más en la base gráfica, ¿no? O sea, no, con todos sus defectos, la gente le tiene fe a la base gráfica. Es la verdad, y eso no podemos evitarlo. No hacemos catastro, pero somos la única entidad que tiene a los predios graficados, así, así más o menos, aunque sea de todo el país, ¿no? Puedes encontrar a todo el país y en una sola entidad, ¿no? Porque el ministerio o el catastro rural tiene solo de rural, la municipalidad tiene su ámbito, cada cual tiene lo suyo, ¿no? Pero ¿quién tiene a nivel nacional sobre el registro? Y por eso nuestro interés de que debe haber una conciencia pro saneamiento, pro exactitud, pero sobre todo asumir que tanto el área técnica como el área registral deben ser complementarios, uno pegado al otro, pero la responsabilidad final, de acuerdo a lo que dice la ley, la tiene el área registral, con el gran apoyo que le da el área técnica.